Bienvenidos de nuevo, ¿cómo están? Estamos en directo a las 4:05 de la tarde, que ya saben es la hora de arrancar nuestro programa de 8 Magazine de hoy. Un programa en el que vamos a contarles todo lo que ha pasado en este Puente de los Santos, un puente, como saben, pues un tanto atípico, como todo lo que nos está ocurriendo en este 2020, un puente casi sin visitantes. Hoy además hemos conocido esta mañana nuevas restricciones que ya saben se aplicarán a partir de este viernes. Y precisamente así comenzamos contándoles la actualidad, la última hora de este martes 3 de noviembre. El avance del coronavirus lleva a la Junta a tomar nuevas medidas que entran en vigor desde este viernes y durante 14 días. La hostelería, con casi 30.000 negocios en la comunidad, cerrará sus puertas. Salvo en lo que se refiere a comida para llevar y servicio a domicilio. Se cierran a su vez los centros comerciales. Salvo establecimiento de bienes y servicios de primera necesidad y los establecimientos individuales de menos de 2.500 metros cuadrados de superficie con acceso directo e independiente del exterior. Y las instalaciones y centros deportivos, y se prohíbe el público en eventos que no sean al aire libre. Pero además se suspenden también las visitas en los centros residenciales de personas mayores y de centros de protección de menores, con algunas excepciones. También ha anunciado un principio de acuerdo con el Consejo del Diálogo Social para impulsar el plan de choque por el empleo, dotado con 73,4 millones de euros en ayudas. Con medidas en favor de la actividad productiva y el empleo, muy específicamente de las que sufren con más intensidad la situación que atravesamos, como es la hostelería. Medidas previas a un confinamiento domiciliario que desde la Consejería de Sanidad ven inevitable. Al menos 2 brotes en los últimos 10 días han hecho que el miedo a los contagios se apodere de los vecinos de Mozoncillo, que por elección se quedan en casa. Estos días, con el Día de Todos los Santos y las visitas al cementerio, pues aforo limitado, entradas y salidas por distintos circuitos, la biblioteca la hemos cerrado. Vengo de las gallinas y es lo que hago. De las gallinas ahora enciendo la calefacción y así me paso el tiempo. Aunque a algunos les cuesta más. Malo es para nietos, para chicos, de que van al colegio todo el día puesto la mascarilla. Quieren que esté en casa, pero yo es que... ¿Le cuesta? Andamos rabiando. Un pueblo fantasma, con vecinos que ya han sufrido el virus, pero que mientras unos se confinan, a ellos les toca seguir trabajando. Estuvimos 45 días cerrados porque, claro, nos pilló en plena pandemia y entonces era cuando no había los test. Yo sigo llevando el género a domicilio, lo dejo en las mismas puertas. Si no hay ninguna clase de ayuda, la cosa se pone difícil. El bando emitido por el ayuntamiento recuerda además ventilar los espacios cerrados, reducir al máximo los encuentros sociales y aislarse si se presentan síntomas. Balonmano Nava Vivero Serol acusó la inactividad ante Puente Genil después de casi un mes sin competir debido al brote de coronavirus. Los segovianos fueron a remolque en el marcador tras el 9-4 inicial y aunque reaccionaron en el tramo final de la primera parte, se fueron con un gol de desventaja al descanso. Sí, bueno, cuando estás compitiendo, al final para hacer una remontada siempre psicológicamente es necesario el +1, ¿no? Y no hemos tenido esa posibilidad nunca. Hemos cometido bastantes errores, ¿no? Errores sencillos que, claro, para ganar un partido pues no se pueden cometer, ¿no? Hemos tenido muchas pérdidas de balón y bueno, eso nos ha castigado, ¿no? Y sobre todo cuando vas por detrás en el marcador, pues todavía te penaliza más. En el segundo periodo Balonmano Nava dio la cara, pero le faltó físico para aguantar a los andaluces y acabaron perdiendo 28-24. Sí, nos ha faltado un poquito de chispa, ¿no? Quizá llevamos mucho tiempo sin competir. Casi un mes, y parece que como igual que en la primera parte sí que tuvimos ese arreón para darle la vuelta, en la segunda íbamos como muy planos, no éramos capaces de encadenar acciones en 2-3 fases buenas. Con el parón de selecciones, el conjunto navero tendrá 10 días para tratar de recuperar la forma.
Euromaster La Unión, expertos en neumáticos y mecánica rápida, mantenimiento integral del vehículo, revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Si vuelves, hazlo con el depósito lleno. Llévate hasta 40 euros en combustible por la compra y montaje de neumáticos BF Goodrich. Euromaster La Unión, en manos de expertos. Bueno, pues nos hemos puesto al día, sobre todo con esas nuevas restricciones que entrarán en vigor a partir de este viernes. Es momento ahora para teclear www.segoviaempleo.com y ver las últimas ofertas de trabajo publicadas en esta web. El portal segoviaempleo.com les ofrece las siguientes ofertas. Residencia de ancianos Los San Pedros necesita cubrir con urgencia el puesto de enfermero. Sociedad Cooperativa del Campo Glus 1 necesita un agrónomo con titulación superior. Ayuntamiento de Cuéllar convoca plaza de interinidad de asesor jurídico de urbanismo. Ambienter necesita incorporar un gestor de grandes cuentas a nivel nacional. Montajes Eléctricos Lumar busca ingenieros o técnicos con conocimientos en programación de sistemas de automatización y control de procesos industriales. Empresa de prefabricados de hormigón busca ingeniero preferentemente con experiencia en el sector de prefabricado de hormigón. El Ayuntamiento de Segovia convoca 7 plazas de policía local. Residencia de mayores en Cantimpalos precisa contratar un auxiliar de enfermería. Semen Cardona necesita una persona para incorporación inmediata a su centro de inseminación porcina. Estas son las ofertas más destacadas de esta semana en el portal web segoviaempleo.com de la Fundación Caja Rural de Segovia. Pues precisamente vamos a seguir hablando de acceso al empleo, en dirección al empleo. Así se llama uno de los últimos proyectos que ha puesto en marcha la asociación Amanecer. El objetivo es mejorar el acceso al trabajo a las personas con discapacidad o bien que están también en riesgo de exclusión social y por tanto tienen mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Hola, soy Soraya Puente y soy técnico de empleo de la asociación Amanecer. Amanecer en el ámbito del empleo funciona a través de la ejecución del programa de inserción sociolaboral para personas con discapacidad y la réplica o el mismo programa pensado para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Ambos programas están financiados por el Fondo Social Europeo y por el Programa Operativo de Empleo Joven. Estos programas se llevan ejecutando desde 2014 y desde 2014 pues, ha ido incrementando el número de participantes en ambos programas. Ambos programas constan como de 4 ramas o 4 partes en las que tanto mi compañero como yo nos centramos en trabajar, de forma que intentamos abordar de una forma integral todos los aspectos que están relacionados con la mejora de la empleabilidad de las personas. La primera parte en la que nos centramos dentro de ambos programas es la orientación laboral, propiamente dicha. Pues intentamos conocer a las personas que vienen a nosotros, saber cuáles son sus expectativas, sus objetivos laborales, cuál es su perfil concreto, para a partir de ahí elaborar un itinerario individualizado, específico para esa persona, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Otra de las ramas de las que consta el programa, o los programas mejor dicho, es la formación. Nosotros realizamos tanto formación interna, pues formaciones específicas sobre cómo realizar un currículum o cómo conocer tu perfil profesional o tus objetivos, cómo conocerte a ti mismo en el ámbito laboral, o también buscamos formaciones externas que ayuden a complementar, a dar lugar a esa capacitación formativa que les pueda hacer más accesible pues, lograr un empleo, insertarse laboralmente. Otra de las partes del programa es el apoyo en el empleo, en el que se realizan pequeñas consultas que les ayudan en el caso de que lo necesiten, si lo necesitan, pues a resolver pequeños problemas que puedan surgir, como por ejemplo, pues mira, no sé, adjuntar un documento en un mail y lo mandamos, o no sé cómo solicitar a mi jefe que me haga un cambio en el horario, porque son pequeñas técnicas o pequeñas resoluciones así de posibles conflictos en el caso de que lo puedan necesitar.
Y bueno, y finalmente estaría la parte de la intermediación laboral. Pues bien, a través del contacto con las empresas, pues nosotros nos movemos hacia las empresas o intentamos contactar con ellos telefónicamente o vía mail, de cualquier forma a la que le tengamos acceso a la empresa, buscando darnos a conocer, dar a conocer el programa con el que trabajamos, hablar de la variedad de perfiles que tenemos en nuestro programa, de forma que en el caso de que queden posibles vacantes, posibles puestos libres, cuenten con nosotros como recurso para buscar a esa persona en cubrir esa vacante. Luego también pues, hacemos otro tipo de búsquedas de ofertas de empleo en Internet a través de portales de empleo, de forma pues, que intentamos conseguir que la búsqueda activa de empleo sea un proceso pues, verdaderamente continuo, verdaderamente activo. Y esto más o menos es el resumen del programa general principal que ejecutamos desde principios a finales de año. Me llamo Juan Pablo Moreno, soy técnico de empleo de la Asociación Amanecer. Es el proyecto de dirección al empleo financiado por Bankia, En Acción y Fundación Caja Segovia. Agradecemos el apoyo que nos han dado para poder llevar a cabo este proyecto. Este proyecto tiene como objetivo general es mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad y sobre todo de personas con riesgo de exclusión social. Dentro de todos los usuarios que tenemos en el programa de empleo, pues sí que nos hemos centrado más en los usuarios con más riesgo de exclusión social. Y luego, como objetivos específicos, pues descubrir cuál son su potencial de cada usuario, trabajar esas competencias que vemos que son importantes y que ellos tienen, y luego otras que conozcan las otras que están demandando el mercado ahora mismo para que también se puedan trabajar y desarrollar. Este programa comenzó en mayo porque le hemos estructurado en 3 partes o 3 fases. La primera era de captación de usuarios. Aquí lo que hemos hecho de todos los usuarios que tenemos del programa genérico, pues y siempre diciendo, como he dicho antes, en buscar a las personas que tienen más riesgo de exclusión social, pues ver cuáles son los más idóneos para que hicieran este programa específico. Y luego la segunda fase sería la entrevista individualizada para comentarlos en qué iba a consistir el proyecto y conocerlos un poquillo más, dedicar un poco más de atención a ellos y dedicación, y para luego hacer, a la hora de trabajar, la siguiente fase, la tercera, que es la formación grupal, pues saber, cómo va a ser una formación muy personalizada de cada usuario, pues ver de qué forma trabajar esas competencias que estaban en los objetivos específicos. Y en la parte de formación, que ha comenzado ahora, comenzó el 19 de octubre, pues ahí se estructura en tres fases, o tres partes. Siempre relacionado todo con las competencias. Una serie de las competencias personales y sociales, otra parte sería competencias laborales y otra parte competencias digitales. Por primera parte, competencias personales y sociales, por lo menos dar importancia a que se conozcan ellos a sí mismos, lo primero, luego trabajar la autoestima y luego trabajar pues otras competencias sociales comunicativas, asertividad, creatividad, curiosidad, o sea, desarrollar todo ese potencial que pueden tener cada uno y luego mejorarles en lo que sea posible. Luego están las competencias laborales y ahí trabajamos todo relacionado, pues siempre orientado al empleo, a lo que demandan las empresas. Y luego la tercera parte, competencias digitales, pues hoy en día y más ha demostrado con el tema del COVID, que la importancia de las competencias digitales hoy en día y que son muy necesarias ya en cualquier sector y ya lo están demandando las empresas como algo, ya si antes era como un plus, ahora ya es algo que está ahí, es necesario. El programa de empleo desde 2014 que se lleva ejecutando ha ido creciendo, también se conoce más, entonces pues más personas recurren a nosotros como
como orientadores laborales o como técnicos de apoyo en este sentido. Actualmente tenemos más de 100 personas inscritas entre ambos programas, tanto en el programa de mayores, por decirlo de alguna manera, como en el programa de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Que las formas de beneficiarse no son solo un acceso al empleo, una inserción laboral, sino que recibir también el apoyo del que hablábamos anteriormente o la formación. La formación es un aspecto que nos gusta también dentro del servicio de empleo recalcar la importancia que tiene. Dotar de la información necesaria para acudir a los recursos formativos, bien sean grados universitarios, cómo me matriculo en la universidad o cómo hago el acceso, o certificados de profesionalidad o grados medios o cualquier tipo de formación que que te vincule o que aumente las posibilidades de encontrar un empleo en el que tú eliges, que tú decides, que te apetece formarte porque te gusta y porque crees que vales. Entonces pues el camino es la formación. Y muchos de nuestros usuarios también se deciden, toman parte por el tema de la formación, por recibir una acción formativa. En cuanto a los contratos, que creo que sí que es una parte importante a tener en cuenta, hay que decir que este año, en 2020, con toda la situación que estamos viviendo, que es muy complicada, sobre todo repercute en el tema del empleo, el 29% de nuestros usuarios actualmente están trabajando. Y yo creo que, dada la situación, es un buen dato. Hay muchos jóvenes que vienen de estudiar la ESO, pero no la han finalizado porque no han sido capaces de aprobar las asignaturas, pero tampoco se ha hecho hincapié en intentar descubrir por qué están fracasando en la ESO, porque estamos hablando de enseñanza obligatoria, enseñanza reglada, que es obligatoria. O sea que la responsabilidad del sistema es que de alguna manera saquen esa formación. Pero ¿qué pasa? Que se encuentran con otra barrera. Que ahora cada vez se piden más titulaciones para cualquier empleo. Antes había empleos que a lo mejor no requerían formación, pero ahora sí. Y la ESO, la que estaba hablando antes, pues la piden en muchas formaciones, incluso en algunos certificados de profesionalidad. ¿Qué pasa con nuestros usuarios? Que al no poder haber terminado la ESO, se encuentran con esta barrera de no poder hacer ciertos certificados y de no poder acceder a ciertos empleos porque no tienen la ESO terminada. Entonces se encuentran barreras, dificultades por todos los sitios. Y sí que hemos conseguido que algunos jóvenes, pues gracias a los certificados y a la formación que hacemos aquí y a la orientación, pues consiguen por lo menos saber qué quieren o redirigirlos en algún lugar para se puedan conseguir la inclusión social y poder llegar a tener algún día alguna autonomía y una independencia y poderse incluir socialmente y culturalmente en esta sociedad tan compleja, tan complicada, y cada vez más con el tiempo que corremos ahora, con el COVID. Respecto a las salidas laborales, nosotros, con la experiencia que tenemos en el servicio de empleo, nos hemos dado cuenta que los mayores contratantes o las empresas donde más contratos se realizan a personas con discapacidad, basado en nuestra experiencia, son los centros especiales de empleo y luego la administración. Normalmente en el sector servicios, ¿vale? Pues técnico, auxiliar, operario de servicios múltiples en los ayuntamientos. Y estos datos pues nos gustaría que sirvieran para reclamar un poco la labor que tienen las empresas ordinarias en la creación de empleo para personas con discapacidad, o en que den la oportunidad a empresas a personas con discapacidad, y que se pueda llegar a normalizar que todo el mundo tenga derecho al empleo.
Pues sí, un empleo digno para todos. Vamos a cambiar de tema y hablamos ahora de la carrera popular y la marcha solidaria de la Fundación Caja Rural. Este año se adaptó también a la pandemia y se hizo de forma virtual. Se celebró del 25 de septiembre al 25 de octubre durante todo un mes y el objetivo era seguir recaudando fondos a la vez que se evitaban aglomeraciones. Está con nosotros Beatriz Serrano, gerente de la Fundación Caja Rural. Beatriz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Hacéis ahora balance de esta carrera popular y de la marcha solidaria que, como decíamos, este año ha sido distinta, ha sido virtual, pero se ha mantenido el espíritu. Se ha mantenido el espíritu y se han superado cifras de años anteriores, lo cual era totalmente impensable cuando diseñamos este nuevo formato. Qué bien, qué bien. Un mes estábamos diciendo que había, ¿no?, para disfrutar de hasta 6 retos, ¿no?, o 6 tipos de competiciones adaptadas también pues a los que querían hacer la carrera o a los que preferían pues más tranquilamente hacer la marcha. Eso sí, cada uno a su ritmo. El objetivo fue diseñar 6 recorridos que permitiera a los corredores más experimentados disfrutar de la carrera competitiva de 17 kilómetros, a otros pues disfrutar de la de 7, a otra gente andar o correr desde su municipio, en definitiva ponerlo fácil para que todo el mundo pudiera sumar su granito de arena. Pues ¿quieren saber cuántas personas participaron y también cuánto se ha recaudado? Pues se lo vamos a decir, pero después de la publicidad. Vea, hasta ahora. Ya estamos de vuelta, seguimos en directo, 4:30 en punto de la tarde y estábamos hablando antes de irnos a publicidad con Beatriz Serrano, gerente de la Fundación Caja Rural. Buenas tardes de nuevo, Bea. Muy buenas. Bienvenida. Estábamos comentando y haciendo balance de esa carrera popular y de la marcha solidaria que organiza anualmente la Fundación Caja Rural y que este año, decíamos, Bea, pues tuvisteis que reinventaros como todo, ¿no?, en este 2020 y hacer una carrera y una marcha en esta ocasión virtuales, ¿no?, que la gente saliera a su ritmo, pero eso sí, que participara. Eso es. Bueno, a su ritmo, los que participaban en las modalidades no competitivas. También había 2 carreras competitivas virtuales en las cuales había un ranking y los corredores a través de distintas apps iban subiendo sus tiempos y ha estado súper reñido y hasta el último minuto con cambios de posiciones y con cambios de podium, o sea que muy entretenido. Eso te iba a preguntar también, ¿cómo se controlaba, ¿no?, el tema del podium y de las marcas? Porque claro, oye, tú sales a hacer tu carrera, nadie te ve, ¿no?, pero oye, esto es serio, ¿no?, tiene que ir a través de una aplicación que se sepa un poquito cómo va. Hay varias aplicaciones, tipo Strava, por ejemplo, que ya hacen este tipo de control de tiempos y demás, pero nosotros hemos funcionado con una empresa que además es una sociedad que en parte es de Cantimpalos, se llama YouEvent, y hasta ahora pues hacían cronometraje de carreras pues con chip y como todo el mundo, ¿no? También se han reinventado con la pandemia y han creado un cronometraje que permite en tiempo real ir siguiendo a los participantes, permite pues eso, que vaya actualizándose un ranking con segundos, o sea, con minutos y segundos. Y bueno, pues contentos de haber dado ese paso, de haberlo hecho con una empresa también segoviana y bueno, y sobre todo pues eso, que no contábamos con que fuera a haber esa competitividad hasta el último minuto. Qué bien, qué bien. Pues ahora sí, vamos a dar los datos. Si te parece, Bea, hacemos balance de este evento deportivo solidario. Además, cerca de 1.300 participantes, más o menos. Me has dicho que bueno, pues en los últimos días todavía ha participado más gente. Cuando mandamos los datos eran 9.600 y pico euros lo que habíamos recaudado, pero faltaban unos poquitos que se hicieron en el día de San Frutos, el último día, con lo cual hoy que hemos cerrado precisamente ya todos los números para hacer los ingresos a las asociaciones, hemos superado los 10.400 euros. Qué bien. Así que encantados. Qué bien. Estamos viendo imágenes precisamente de otra edición, claro, de la marcha y de la carrera solidaria. Esas imágenes se hubieran repetido este año si no llega a ser por este maldito virus que nos está cambiando todos los planes. Pero bueno, aún así podemos hablar de esos cerca de 1.300 participantes y de más de 10.000 euros que se han conseguido con este evento diferente, pero bueno, que es una buena noticia porque va a ir destinado a 2 asociaciones, no vea, importantísimas y que están realizando una enorme labor. Tanto en pandemia como sin pandemia, están ahí siempre para aquellos que lo necesitan. Están ahí siempre el Banco de Alimentos de Segovia y la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia y, como bien dice, siempre lo necesitan y ahora pues más que nunca.
Así que 5.000 y pico euros para cada una de ellas. Qué bien. Bueno, tenemos que decir, este evento tiene, como ha dicho Bea, un podium, ¿no? Tiene unos participantes y, claro, ahora hay que celebrar esa entrega de premios. Una entrega que también es atípica, es diferente este año porque no se puede hacer para evitar aglomeraciones, pero os habéis reinventado también y habéis creado un podium viajero, ¿no? Eso es. ¿Cómo es esto, Bea? Mira, de hecho, te lo cuento a ti la primera, no lo saben ni siquiera los propios participantes porque es una sorpresa. Vamos a ir a todos los domicilios de los ganadores de ambas carreras, que son primer, segundo y tercer clasificados, masculino y femenino, de la de 16 kilómetros y de la de 7 kilómetros. Entonces vamos a ir a los 12 domicilios con nuestro cajón, vamos a entregar los premios a cada uno en su casa y vamos a hacer las fotos pues por separado para luego hacer un montaje de ese podium viajero. Bueno, pues una forma también, ¿no?, de dar el premio, de agradecerles por su contribución y por haberse sumado al evento, pero bueno, pues adaptado desde luego a las medidas sanitarias, eso está claro. Yo creo que este año es lo que toca, pensar, dar vueltas a la creatividad día a día y minuto a minuto y bueno, disfrutar de la mejor manera posible. Pues sí, de forma segura, lo más importante. Bueno, tenéis más eventos dentro de la Fundación Caja Rural, ya lo saben ustedes, que por estas fechas estaríamos hablando también del otoño enológico, una cita que el año pasado celebró su edición número 10, este año ya sería la edición número 11, pero que bueno, pues también creo que se va a reinventar. Sí, aunque la semana que viene presentaremos todos los detalles, porque va a tener lugar en principio del 13 de noviembre al 13 de diciembre, pues nos ha tocado dar también un pequeño giro. Este año, como mucha gente pasa más tiempo en casa, hemos decidido apoyar a las bodegas segovianas y apoyar a los distribuidores, enviando lotes de vino a toda España. Y entonces hemos hecho una selección de vinos mayoritariamente segovianos que vamos a enviarlos a toda España. Estamos grabando reportajes actualmente de todas y cada una de las catas en diferentes espacios de Segovia y así pues cada persona desde su casa podrá disfrutar de sus vinos mientras disfruta de la cata a través de la pantalla. De forma online. Y luego la parte B, que es muy importante de este otoño enológico, que es la de los restaurantes, la gastronomía, pues hoy precisamente con la noticia del cierre de los establecimientos en nuestra comunidad, pues también lo vamos a tener que cambiar. Todos los restaurantes han preparado un menú especial para este otoño enológico. Cada uno de ellos lo va a maridar con uno de los lotes de vino que hemos diseñado este año. En principio, la propuesta iba a estar abierta al público desde el 13 de noviembre hasta el 13 de diciembre para que cada cual, previa reserva, pudiera disfrutarlo. Acudir a su menú. Entonces, pues era una manera también de que la gente se moviera, pero sin coincidir todo el mundo el mismo día. Como no va a poder ser, lo vamos a tener todo preparado, tenemos la artillería pesada puesta a punto para el día que se pueda y esperemos que sea lo antes posible, pues poder salir todos y poder disfrutar en los restaurantes segovianos. Pues sí, para dar ese pistoletazo de salida, ¿no?, y disfrutar del otoño enológico. Bueno, pues queda también ese evento que presentaréis dentro de unos días de forma oficial. De momento pues tenemos esos datos y sobre todo esperando la reapertura de la hostelería que se haga, esperemos, a partir del día 19 de noviembre o cuando sea, pues bueno, que pueda disfrutar la gente de nuevo de ese otoño enológico. Un evento que además consiste en disfrutar, ¿no?, en torno a un buen vino, en torno también al aprendizaje de las denominaciones de origen, no solamente de nuestra provincia, sino de toda la comunidad y de toda España. Sí, yo creo que es un evento ya que la gente espera con muchas ganas, porque nos permite conocer lo que dices, diferentes vinos, conocer pues muchas propuestas gastronómicas, muchas actividades muy bonitas y sobre todo por compartir esas actividades con nuestros amigos, con nuestros familiares, con la gente que queremos. Este año pues lo mismo, tendrá que ser de otra manera, tendremos que disfrutar cada uno en su casa, tendremos que disfrutar en los restaurantes, pero no con encuentros multitudinarios. Pero yo creo que es importante que apoyemos esta actividad más que nunca. Los hosteleros están dando un ejemplo de fuerza, de tesón, también de ímpetu, de creatividad y tenemos que estar con ellos. Así que en cuanto podamos, pues ahí estaremos reservando nuestras mesas para disfrutar. Claro que sí, pues estamos muy pendientes de este otoño enológico. Bea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por traernos también esa buena noticia de esos más de 10.000 euros que se van al Banco de Alimentos en la Asociación contra el Cáncer con esta iniciativa de la carrera y la marcha solidaria. Muchas gracias a vosotros. Pues nos vamos en esta ocasión, salimos del plató, lo hacemos de forma también virtual, no puede ser de otra manera, y nos vamos hasta el Ayuntamiento de la ciudad de Segovia, un edificio histórico que vamos a conocer.
Estamos frente a la casa consistorial. ¿Cuántas veces has pasado por delante? ¿Y te has preguntado alguna vez cómo es este lugar dedicado a ti, a tus vecinos, a tu ciudad? Acompáñame, que quiero contarte cosas sobre tu ayuntamiento. ¿Sabías que en este lugar se concentran más de 400 años de historia política de tu ciudad? El artífice del proyecto fue el arquitecto Pedro de Brizuela, que trabajó en el Alcázar a las órdenes de Francisco de Mora y en la portada de San Frutos de la Catedral de Segovia. A principios del siglo XVII fue contratado para realizar el proyecto de ordenación total de la Plaza Mayor y la edificación del ayuntamiento, pero solo el lado norte, en cuyo centro encontramos la casa consistorial, llegó a ejecutarse. ¿Te has fijado en que la fachada de granito de estilo herreriano se diferencia de las fachadas de ladrillo colindantes? Mira cómo destaca la arquería del soportal frente al sistema dintelado del resto. Ya sé que la has visto muchas veces, esas torres con chapiteles de pizarra, pero regálate otro vistazo. Qué importantes son a veces la simetría y el equilibrio, sobre todo por lo que representa este edificio. No te quedes en la puerta, pasa, pasa. Lo que ves ahora fue rehabilitado por el entonces arquitecto municipal Federico Cuyo Valera. En 1996, tras 2 años de intenso trabajo, finalizaron las obras del conjunto de edificios que componen la casa consistorial. Esta sala fue el salón de plenos hasta la rehabilitación del edificio en 1994. Se quedó pequeño y poco funcional para este propósito, así que hoy en día lo utilizamos como salón de actos y recepciones oficiales. Esos medallones que ves representan a Juan Bravo, a Andrés Laguna, a Diego de Colmenares y a Domingo de Soto. Fueron realizados por Cuyo Valera en 1972. Fíjate también lo que hay en el expositor. Son esculturas de Santos Sanz y moldes de trabajos del escultor Aniceto Marinas. ¿Conoces el escudo de armas de la ciudad? De azul, con un acueducto de 2 órdenes, de plata, fabricado de sable y sumado de una cabeza humana de sus colores, perfilado de oro, timbrado de la corona real española. Asómate un momento. En esta balconada ondean las banderas y cuelgan estandartes según la época del año. En este pasillo, que comunica todas las salas, nos encontramos con lienzos de Enrique Simonet, que representan a Aniceto Marinas y su mujer Valentina Merchán. Y este retrato de Mariano Quintanilla es de Isabel II de niña. La Sala Blanca. La alfombra que ahora pisamos es la misma que pisan las autoridades e ilustres visitantes a quienes recibimos en esta, la sala más emblemática de todo el edificio. Las paredes están pintadas a estuco imitando mármol. Sí, era el estilo isabelino. Y aquí tenemos al artífice de esta corriente tan popular a mediados del siglo XIX, la reina Isabel II. A su lado, y pintado también por Luis Madrazo, está su marido, Francisco de Asís. Levanta la vista. La toma de Madrid por las tropas segovianas al mando de los valerosos capitanes Díaz Sanz de Quesada y Fernán García de la Torre, obra de Antonio García en 1854. No te pierdas el aseo, este reducido espacio circular. Llamativo, ¿verdad?
está cubierto por una cúpula decorada con las delicadas pinturas pompeyanas. ¿Y qué hace esta gran chimenea aquí, además de dar nombre a esta sala? Fíjate en la belleza del zócalo de azulejos azules. Estos elementos son propios del antiguo laboratorio que hubo aquí. En el pasado siglo, fue necesario adquirir las fincas colindantes al edificio municipal con motivo de la ampliación de las dependencias administrativas. Ahora, en las paredes de la sala, lucen además lienzos del pintor Santos Sanz. Asómate por último a este lugar especial. Aquí es donde se cuece todo. Aquí se debate y se vota. La última reforma del ayuntamiento en 1998 posibilitó la construcción de un salón de plenos más moderno y en forma de hemiciclo. En este salón se celebra cada mes el pleno, integrado por todos los concejales y concejalas bajo la presidencia del alcalde o la alcaldesa. ¿Sabías que los plenos están abiertos a toda la ciudadanía? En las sesiones se controla y fiscaliza a los órganos de gobierno. Se aprueban los planes y demás instrumentos de ordenación y gestión previstos en la legislación, el reglamento orgánico y las ordenanzas municipales. Se debaten, modifican y aprueban los presupuestos y las cuentas municipales. Tras un buen e interesante debate, llega la luz, el patio acristalado, que articula todas las dependencias administrativas. Esta es la zona más moderna, que se adapta a las necesidades actuales. Aquí termina por hoy esta experiencia. Bienvenidos al Ayuntamiento del siglo XXI. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Pues es momento para la literatura. Bueno, para la literatura y la música, porque es lo que vamos a hacer en esta sección de Hablemos de Letras. Vamos a unir estas dos artes. José Domingo Pardillos. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Igualmente, muchas gracias. Bueno, seguimos con una sección más y en esta ocasión hemos dicho vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a unir la literatura con la música. Sí, yo creo que además me ha venido el momento viendo la que nos está cayendo encima. Como para relajarnos un poco. Exactamente, ¿no? como para decir, vamos al mal tiempo, una cara, porque es que encima parece que se han juntado las nuevas medidas, las nuevas restricciones, con este día otoñal que hace buena temperatura, pero está lloviendo, al finalizar un puente tan extraño. O sea que dices, vamos a hablar de libros, de literatura, pero vamos a dar un poco de ritmo, de alegría musical. Sí, lo hablaba yo antes, fíjate, con Beatriz Serrano, que acaba de estar aquí con nosotros, y me decía, bueno, es que en marzo lo veíamos al fondo el verano, pero es que ahora vemos al fondo el invierno y no es lo mismo. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Es verdad que están siendo días muy complicados y ya llega un momento que eso, entre ahora la hostelería, las grandes superficies, que nos está poco a poco superando la angustia, pero bueno. Bueno, Pepe, tú de momento te libras, de momento, como decíamos antes, que me ha dicho Pepe, bueno, de momento esperemos que sí, así que podemos seguir visitándote y comprar, ¿por qué no?, alguno de los libros, si les gustan y se los apuntan en su lista, que les vamos a contar hoy. El primero tiene de protagonista a un musicazo, a Víctor Manuel. A Víctor Manuel, la verdad es que es una persona que parece que no se le acaban las pilas, o sea que es eternamente joven. Es eternamente joven y además le oyes cantar ahora y sí, se nota que ha perdido la voz, pero sigue transmitiendo ese
esa inquietud, ¿no? Ese saber transmitir lo que consiguió hacer con 18 años cuando empezó su carrera musical, y lo sigue transmitiendo ahora. La verdad es que bueno, dentro de los libros de la literatura musical, este es de los pocos que en principio lo ha escrito el Víctor Manuel, el propio autor. Ajá. O sea, es una autobiografía contada en el que nos empieza contando prácticamente sus inicios dentro del mundo musical, cómo empezó a componer canciones, poesías, hasta sus éxitos más recientes, ¿no? Lleva ya un tiempo apartada a lo mejor de los grandes eventos, pero sigue colaborando en conciertos con un montón de cantantes, de compositores españoles, sobre todo de cantautores, ¿no? Y bueno, pues la verdad, Belén, por supuesto. Y con Ana Belén, claro, sí, la verdad es que siguen como ese dúo inseparable, que estuvieron en Segovia, también lo hemos recordado en nuestra videoteca alguna vez, o sea que... Sí, además, bueno, Ana Belén también tiene relación con muchas familias de aquí de Segovia, y bueno, por Víctor Manuel es de estas personas que cuando tú vas a un bar o a algún comercio y oyes cualquiera de sus canciones, siempre te llevan a esa juventud que tuvimos, ¿no? que da gusto. A mí me gusta sobre todo eso, ¿no? Aparte de lo que quiso en su momento, de su época, es un poco de rebeldía, de querer cambiar las cosas, ¿no? Luego ya, pues bueno, como todo en esta vida, se va suavizando, se va todo normalizando, ¿no? Pero es una persona que quiso transmitir pasión, que escribió muy bien, que escribió muchas poesías, y lo consiguió. Mucha música, y lo consiguió. Pues Pepe, vamos al siguiente, nos apuntamos esta autobiografía de Víctor Manuel. Balmoral. Uno de los discos más importantes de Loquillo. Balmoral es un disco que sacó después de hacer un concierto en directo con un montón de colaboraciones, desde Miquel Erenzu, Luis Alberto de Cuenca, bueno, pues un montón tanto de escritores como de músicos. Y bueno, la verdad es que es uno de estos conciertos que te sorprende por la cantidad, variedad que hay, desde canciones en francés, poesías recitadas de Luis Alberto de Cuenca, rock and roll, que es lo que suele cantar y transmitir Loquillo. Y bueno, pues en este libro lo que hace es un poquitín eso, el contarnos él cómo consiguió, cómo llegó, ¿no? El resultado de Balmoral, de todos esos pasos, esas conversaciones, esos diálogos que tuvo tanto con los cantantes como con los escritores, para conseguir llegar a dar ese gran salto dentro de su biografía o de su vida musical. Bueno, gente que marca una época, desde luego, que siempre vamos a recordarlo y tenemos como un referente musical en España. Totalmente, y cada vez que sale una entrevista, nos guste más o nos guste menos, no te deja indiferente. Sí. Es de las personas que atrapa, y dice, si hay cosas que no me gusta que dijera, o por qué se está metiendo con esta sociedad, o sea, con esta sociedad, o con esta parte de la sociedad, pero siempre te toca, o sea, siempre con algo algo te deja. Algo te identificas con él. Y algo te da rabia que diga, no siempre, cualquier conversación en cualquier concierto, si lo ves en directo, no, pues pasa igual, o sea, dices, joder, cómo me está gustando, cómo lo está haciendo, pero qué chulo. Sí. O sea, qué necesidad. Pero bueno, es que es Loquillo. Es Loquillo, es su manera de transmitir. Es verdad. Vamos al siguiente, Pepe, perdona que te meta un poquito de prisa en esta sección, pero ya sabes que son cosas del directo. Vamos al siguiente. El siguiente, El estado de las cosas. Un libro biográfico muy curioso de Cortatum, de cómo se inició un poco el rock radical, o sea, el rock ska, o sea, son un poco todos de la misma época también, ¿no? Son Pepe, todos de la misma época. Hoy estás un poco nostálgico. Sí, exactamente. O sea, es que ha sido el momento, yo creo que ha sido por el día, como te decía antes, es un poco la nostalgia, ¿no? Yo no soy muy seguidor punk ni tal, pero sin embargo Cortatum también es un grupo de estos que marcó una época, ¿no? Sobre todo para la parte norte de España, sobre todo el País Vasco, ¿no? Pero bueno, también es un grupo que inició, ¿no? Que abrió camino a muchos otros grupos, a muchos otros estilos musicales, y bueno, pues aquí nos cuenta un poquitín, pues eso, todas estas problemas que tuvieron con cada canción que escribían, de como hablamos un poco de Loquillo, de querer luchar, de ir contra corriente y de remover el sistema.
Pues sí, nos la apuntamos también, Pepe, mientras nos presentas el siguiente. Es cierto que la música no siempre se ha utilizado de manera reivindicativa, ¿no? Yo creo que en todas las épocas ha sido como esa, igual que la poesía a lo mejor en otros momentos, pues esa forma de dar un mensaje y de que llegase a la mayor cantidad de gente posible. Claro, totalmente. Es que además la música prácticamente es poesía, o sea, es poesía cantada, ¿no? Y de hecho hay muchos grupos, ¿no? Pues tanto Víctor Manuel como Loquillo, Iván Ferreiro, que basan muchas de sus canciones en poesías, ¿no? En poesías tanto escritas por ellos como en poesía a lo mejor de otros poetas más clásicos o menos clásicos, ¿no? Este es el primer y último libro de Iván Ferreiro, bueno, último de momento, último publicado. Iván Ferreiro estuvo durante 15 años con Los Piratas, también ya pasó a la historia y desde el 2005 está en solitario, bueno, es una de las voces gallegas más importantes, ya es un cantante adulto, pero que nos identificamos un poco con esta nueva generación, ¿no? de los cantautores así más modernitos que hay ahora, como el Soel López o Quique González, ¿sabes? Pero bueno, va un poco en esa línea. Y aquí lo curioso que tiene es que sus 30 canciones más conocidas, más famosas, cada capítulo es una de ellas. En cada capítulo nos va contando el cómo surgió, con quién surgió y bueno, pues nos lo va un poco desgranando el porqué de cada canción. Hombre, es que yo me imagino, Pepe, que para cada compositor es igual que un escritor, ¿no? O, como un escritor con un libro o con una historia, ¿no? Que al final para cada compositor, cada no sé, cada letra, cada canción, pues debe ser todo un mundo, ¿no? ¿De dónde sale? Pues sale de adentro, ¿no? Al final de algo que les pasa o de algo que quieren, lo que decíamos antes, expresar. Totalmente, son como pequeñas criaturas, o sea, es como pequeños hijos, pequeñas pinceladas tuyas, o sea, originales, que luego lleva, pues eso, mucho, es muy complejo, ¿no? El llegar a escribir luego la música, primero la letra, luego la composición, luego la música, luego oírla en otras voces, en otras personas, ¿no? Pero sí que es verdad que es un mundo, yo creo que como muy intenso, ¿no? Cada canción, cada canción que surge es como una propia vida. Desde luego que sí, Iván Ferreiro, otro grande. Y terminamos con musicales, qué bonitos y qué pena no poder ir más con todo esto que está pasando. Pues sí, la verdad es que bueno, la verdad es que lo he pensado un poco en por un poco como un homenaje sobre todo eso, a los grandes, a los teatros, a los grandes, a los pequeños, a todos los actores, al todo este mundo que rodea a los musicales y a las pequeñas actuaciones casi en pequeños teatros, ¿no? Es una pena todo esto que está pasando, lo están pasando muy mal, como casi todos, ¿no? Ahora mismo en este momento y bueno, en este libro, Los musicales que deberías ver, aparte de contarnos un poco lo que es la historia, cómo surgió el gran musical, ¿no? Nos habla de los 100 musicales más importantes, porque todos conocemos al Rey León, a Billy Elliot, pero claro, hay muchos otros que fueron los que consiguieron ir poquito a poco consiguiendo aficionar a la gente, no a ir a ver a los musicales, ¿no? Aquí en España hemos tenido pues prácticamente todos estos que han tenido mucho éxito en Broadway y en Londres, pues han pasado por aquí por España y la verdad es que es impresionante ver un musical de estos. Es pues eso, como ver una película pero en 3 dimensiones, disfrutando a la vez de las artes musicales, de cada movimiento. Es un espectáculo muy completo y además que yo creo que los musicales pasa un poco como lo que hablábamos en la anterior sección, Pepe, con las historias de terror, que o te gustan o no te gustan tanto, ¿no? O sea, tiene muchos fans pero también muchos detractores. Pero en mi caso, por ejemplo, que a mí me encantan los musicales, tengo que decir que me parece uno de esos espectáculos, pues eso, lo que estabas un poco comentando, más completos, porque vemos teatro, vemos música y sobre todo cuando hay música en directo ya, vamos... O sea, no sé, es muy completo, sí. es muy completo y es eso, es como ver una obra de teatro cantada, ¿no? Con una música que encima te atrapa y estar viendo y si encima te reconoces un poco, porque gran parte de estos musicales son casi todas obras de teatro o clásicos de la literatura adaptadas, ¿no? Pues Peter Pan, Aladín, o sea, la verdad es que son cantidad de ellos de personajes que hemos visto o películas que hemos visto o libros que hemos leído, pero llevadas al musical ya termina de fascinarnos. Desde luego que sí. Pepe, pues muchas gracias como siempre por tus recomendaciones, en este caso literarias y musicales. Nos vemos en la próxima sección y de aquí a entonces que todo vaya bien. Nada, gracias a vosotros. Y seguimos, Pepe, fíjate, hablando de libros. Eso sí, será la vuelta de publicidad. El periodista Juan Antonio Sanz nos habla de historias de vampiros que ha publicado en su último libro. Hasta ahora.
Bueno, pues hoy vamos a terminar nuestro programa de forma un tanto tenebrosa. Ya saben que este fin de semana hemos celebrado el Día de Todos los Santos y la noche de Halloween también, así que seguimos con ese espíritu macabro y hablamos de vampiros. El escritor Juan Antonio Sanz nos habla en estos minutos de un libro precisamente que habla sobre el vampirismo, con historias además que escuchó aquí en Segovia. Juan Antonio Sanz está en conexión por Skype. Juan Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Antonio, gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás cerquita de aquí, en Madrid, cerquita pero tan lejos ahora mismo. Es verdad. Con el tema del confinamiento parece que nos hayan metido a todos en criptas selladas y que no nos podamos poder mover mucho más que un vampiro de caza. Bueno, pues comenzamos con ese tema, vampiros príncipes del abismo. Algunos lo califican, así se llama el libro, como una biblia del vampirismo. Lo cierto es que, Juan Antonio, eres periodista y como tal has dedicado también parte de tu vida a estudiar e investigar mitos, leyendas sobre vampiros y sobre todo a documentarte sobre estos temas. Efectivamente, yo he trabajado mucho tiempo para una agencia de noticias, para la agencia EFE, y eso me permitió viajar por buena parte del mundo y vivir en buena parte del mundo, desde Rusia hasta Japón, pasando por España también, y en América, Bolivia, Uruguay, en Cuba también he estado, además, trato otros sitios donde eventualmente he podido buscar esta información, como Estados Unidos, Grecia o Rumanía. Además, creo que cada país cuenta una historia sobre vampiros o describe al vampiro de una forma muy distinta, ¿no? Pero tienen cosas en común. Efectivamente, es una descripción, digamos que muy sui generis en el caso de cada país, desde los Xianxi chinos, los vampiros saltarines, a los antahuayas del lago Titicaca. Pero en el fondo la esencia es la misma. El vampiro es un ser malvado que procede de una fusión entre el mundo natural y el mundo sobrenatural y que busca perpetuarse en este mundo, en el mundo de la materia, precisamente absorbiendo la energía o la sangre de sus víctimas. El alma, ¿no? Al final. El alma del vampiro, efectivamente. Y ahí los rumanos lo diferencian de una manera muy clara. Ellos hablan de los strigoi. Los strigoi es un tipo de vampiro, una criatura infernal. Los strigoi vi y los strigoi morti, los vivos y los muertos. Los muertos que serían una especie de zombies que salen de sus tumbas precisamente para chupar la sangre de los mortales. Y después los vi, que son una especie de interjección con los magos, la magia negra y otro tipo de seres relacionados con la hechicería. Juan Antonio, has hablado de Rumanía, precisamente allí se considera la cumbre, ¿no?, de los vampiros, del vampirismo. Hablamos de Vlad el Empalador, que de ahí viene precisamente la historia de Drácula, tal y como la conocemos, ¿no? Siempre o casi siempre terminamos en Rumanía. Así es, y bueno, Rumanía fue el último sitio que yo visité en la elaboración de este libro, justamente hace un año, y llevaba en la mano o en la mochila el Drácula de Bram Stoker, que para mí ese sí que es una biblia del vampirismo. Se publicó en 1897 y ahí recoge toda la tradición anterior del vampirismo en Europa y en otras partes. Yo con ese libro pues entré desde Budapest, en Hungría, a través de la frontera noroeste de Rumanía, y pasé por un sitio que se llama Bistrița, donde se desarrolla algunas líneas, algunas escenas de Drácula, y llegué hasta el llamado Paso del Borgo, donde se supone que se alzaba el castillo de Drácula. ¿Por qué Rumanía? Pues porque es un sitio donde hoy día todavía se conservan esas tradiciones vampíricas de mitología y leyendas de los vampiros, y donde incluso hasta hace muy poco tiempo se han desarrollado algunos rituales relacionados con la exhumación y aniquilación de vampiros. Curioso todavía hoy, en estos días.
Exactamente. Pues, por ejemplo, en el año 2012 se descubrió en una de las aldeas, se creía que había cierta influencia de vampiros, se llamó a las autoridades y tal. Pero el caso más sorprendente es de principios del año 2004, finales de 2003, había muerto un hombre, Petra Thomas, de 76 años, en un sitio que se llama Marotino de Sus. Y ahí fueron los propios campesinos, los propios habitantes, los que exhumaron, desenterraron el cadáver de esta persona porque se creía que estaba ejerciendo una influencia muy negativa en otros habitantes del lugar que estaban poniéndose enfermos y estaban en riesgo de morir. Le exhumaron, le arrancaron el corazón, lo redujeron a cenizas y se tomaron esas cenizas parientes de este hombre. Después hubo denuncias ante la policía y por eso lo conocemos hoy día. La gente es reacia en Rumanía a hablar de estos casos porque piensan que puede estar retrotrayéndoles a una época un tanto oscura, pero es lo que hay. Y tenemos casos de vampirismo así similares en Zambia, en África, en algunos lugares de Japón, por ejemplo. Yo he escuchado estas leyendas tan cercanas sobre los Jikininki o devoradores de cadáveres, que son también asimilados a este género vampírico, muy cerca además del monte Fuji, en el tenebroso bosque de Aokigahara, el bosque de los suicidios de Japón, del que seguramente todos hemos escuchado hablar, y de lo que menos se sabe es que son estos seres vampíricos los que podrían, para algunas personas del lugar, los que podrían estar detrás de alguna de estas desapariciones. Pero bueno, todos son leyendas, no vamos a asustar a nadie, pero las leyendas sí que son muy reales. Desde luego que sí, hay gente que las cree, ¿no? Y además que lleva también a la práctica esos ritos que nos comentabas, Juan Antonio. Hablando de leyendas, hemos dicho al principio que algunas de las leyendas, ¿no?, de los mitos que te hicieron también amar al final pues el vampirismo, ¿no?, o hacerte que te interesaras por todos estos temas, nacieron precisamente algunos de esos mitos y leyendas aquí en Segovia, cuando pasabas los veranos aquí en la provincia. Claro, cuando yo era muy niño, 5, 6, 7 años, y yo estaba en un pueblecito, en un pueblo notable como es Turégano, en las noches no tan frías de finales del verano y principios del otoño, nos reuníamos los niños en torno pues a algunas de las piedras que hay allí de fuentes tan famosas en esta hermosa villa. Y venía la señora María, que yo la recuerdo perfectamente, con un poco incluso de temor, y nos contaba esas historias de los aparecidos. Y después, mucho tiempo después, yo me di cuenta de que esos aparecidos eran lo que podrían ser, en mis investigaciones, los revinientes, estos seres retornados de la tumba para hacer mal a alguien. No estamos hablando de zombies, no estamos hablando de fantasmas, estamos hablando de personas de carne y hueso, pero con otras inclinaciones. Ahí escuché también hablar de relatos como el de la señora, la dama del caño, en uno de los bosquecillos cercanos a esta localidad. Y bueno, en el libro cuento pues algunas de esas primeras peripecias de niño, en las que ya empezó a meterse dentro de mí ese gusto por la búsqueda de lo sobrenatural. Juan Antonio, has hablado también del Drácula de Bram Stoker, hablando de los vampiros y la literatura. Bueno, es un tema tremendamente recurrente, pero cada autor o cada escritor le ha dado a lo largo de la historia pues unas personalidades, unos poderes diferentes. Hay muchas cosas, ¿no?, entre la literatura, muchos vampiros distintos. Pues sí, ya tenemos relatos, poemas sobre vampirismo en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, además, es cuando digamos que los cronistas e historiadores, funcionarios del gobierno imperial en Viena, empiezan a recoger esos datos sobre determinados sucesos que estaban ocurriendo en el sur del Reino de Hungría o del antiguo Imperio Habsburgo, en la frontera casi con Turquía, con el Imperio Otomano, y entonces es justo después cuando estos datos, estos rumores empiezan a calar entre la gente. Pero
yo en el libro recojo, bueno, pues toda esta evolución de una manera somera y me centro en algunos casos muy concretos, como el caso del Drácula de Bram Stoker, como yo he dicho que es uno de los libros fundamentales para entender el vampirismo en Occidente. Otro puede ser El vampiro de Polidori, de John William Polidori, en aquella famosa noche de junio de 1816, cuando con Lord Byron, Percy Shelley, otro poeta, y Mary Shelley, la autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, pues apostaron el crear algunas de estas historias, y ahí apareció el malvado Lord Ruthven, creado por John William Polidori, un poco inspirado en Byron, y de ahí surgió esta tendencia vampírica del vampiro como un noble malo, muy malvado. No es el tipo de persona o de ser o de criatura que aparece en películas o en libros como Crepúsculo o incluso Entrevista con el vampiro. El vampiro es un ser en esencia malvado, y lo que quiere es, dentro de su egoísmo, pues perpetuarse a partir de la sangre o la esencia de los demás. Es el gran depredador y por eso ejerce tanta fascinación sobre nosotros. Hay otras novelas, por ejemplo Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, y después ya adentrándonos en el siglo XX, pues como he comentado, Entrevista con el vampiro de Anne Rice, o el caso de La historiadora de Elizabeth Kostova. Yo no trato sobre estos libros porque yo he querido ir en mi obra hacia la esencia del mito del vampiro. Es una esencia muy real y además la remonto hacia los tiempos de los egipcios, de las primeras mitologías judías recogidas en libros como la Torá. Y ahí aparece pues esa relación entre los hechiceros y el vampirismo. O sea que relacionado con la magia negra. Exactamente. La magia negra está en la esencia del vampiro. No solo como lo cuentan los historiadores o los folcloristas rumanos cuando hablan del Strigoi, sino sobre todo porque desde el principio de los tiempos el ser humano ha considerado que la sangre es el vehículo con el que conectar con ese otro mundo de los muertos. Los sacrificios humanos llevaban eso, los sacrificios animales igual. La sangre es el conductor para entrar en contacto con esa vida, con esa esencia de la muerte, que no está simplemente recogida en una cripta o en una tumba. Los muertos están ahí, según estas tradiciones, y lo único que hay que hacer es verter sangre para que ellos puedan libarla o puedan acudir a la llamada. En la propia Odisea de Homero, pues aparece ese momento en el que Ulises quiere convocar al sabio y vidente Tiresias, que está muerto, y entonces sacrifica unas reses e inmediatamente aparecen los muertos para beber esa sangre y puede preguntarle a ellos. Aparece incluso su madre en forma de espectro, pero que bebe la sangre de los sacrificios. La sangre es el medio, el instrumento a través del cual, mediante un holocausto, pues un sacrificio, quiero decir, se puede entrar en contacto con esa otra vida, con la de llamarlo vida no es correcto, con esa otra realidad, de una forma. Juan Antonio, lejos de ser, ¿cómo decirlo?, frívolos, desde luego, ¿no?, sin tomarnos todo esto a broma, toda esta situación que ahora mismo estamos viviendo, por supuesto que es tremendamente grave, esta situación sanitaria, esta pandemia. Creo que las pandemias y los vampiros o el vampirismo también están relacionados. Creo que en la antigüedad esta pandemia, por ejemplo, que ahora mismo estamos viviendo, se hubiera considerado como provocada por un vampiro o como un capricho de un vampiro, ¿podría ser? Pues sí, y además no hay que remontarse tan lejos. Y ya he hablado del caso de Moratino de Sus hace unas décadas, hace apenas 16 años. Pero, por ejemplo, en el siglo XVIII hubo una auténtica pandemia vampírica en el centro de Europa, en Rumanía, en la zona del Banato de Timișoara, que hoy día es el oeste de Rumanía, en el norte de Serbia, en el sur de lo que actualmente es Hungría, en Silesia, en Moravia, en Bohemia, en muchos lugares donde de pronto
empezaron a registrarse este tipo de casos vampíricos. Entonces, desde Viena se mandaban expediciones militares, misiones militares, porque era un área, sobre todo lo que era el norte de Serbia y suroeste de Rumanía, que era muy codiciada por los turcos. Con lo cual, si la población asustada por estos fenómenos hubiera huido de allí, pues inmediatamente habrían sido ocupadas por campesinos o guerreros turcos, musulmanes. En tal caso, pues habría sido un agujero de seguridad para el Imperio austriaco. ¿Qué sucedía? Que algunas de las características, de los síntomas que mostraban estas personas que supuestamente habían sido víctimas de vampirismo se parecen mucho, por ejemplo, a algunos de los síntomas que tiene hoy en día el COVID. Por ejemplo, esa pleuresía, esa inflamación de los pulmones, esa sofocación por las que una persona no puede respirar sin que aparezca ningún otro daño evidente. No todos los vampiros, no todos los relatos sobre vampiros nos hablan de sangre emanando del cuello, ni muchísimo menos. Aparecen marcas, pero marcas que podían ser por una congestión, por un trombo. Y sí, hoy en día eso habría sido atribuido a este tipo de ataques. En Estados Unidos, a finales del siglo XIX, en Exeter, en la zona de Rhode Island, pues hubo un caso de vampirismo tremendo, el que acompañó a una chiquilla, Mercy Brown, en el que no había sangre de por medio, pero iba muriendo la gente, la exhumaron y aparecía ella sin los síntomas de la putrefacción y lo atribuyeron a un caso de vampirismo. Después hubo quien, por supuesto, denegó y dijo que había sido una cuestión de histeria, pero la gente en Estados Unidos conservaba esas tradiciones alemanas del este de Europa y lo primero que hicieron fue pensar en vampiros. Curioso, Juan Antonio. Bueno, desde luego son mitos, ¿no? Leyendas, creencias, costumbres y tradiciones. Juan Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Desde luego, tremendamente interesante yo creo, para todos los amantes del género, del terror de los vampiros, o simplemente para los curiosos, pues conocer más. Lo podemos hacer en este libro, Vampiros, Príncipes del Abismo. Lo cierto, Juan Antonio, es que en estos días, tanto anteriores como posteriores, tanto al Día de Todos los Santos como a la noche de Halloween, parece que la frontera, ¿no?, entre el mundo de los vivos y el de los muertos se difumina. Se diluye y ahí puede aparecer cualquier cosa. Por eso yo animo a los lectores, a los oyentes, a los espectadores que busquen esas leyendas, esos cuentos de vampiros y disfruten con ellas desde la seguridad, aunque sea desde la seguridad del confinamiento. Desde luego que sí. Juan Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este ratito en 8 Magazine. Un placer. Un placer, claro que sí. Pues ya lo han visto, para los curiosos y los amantes de este género, y para los días de Halloween o de Todos los Santos, o para cualquier rato en los que estemos en casa, como ha dicho Juan Antonio, en confinamiento o no, pues podemos leer estas historias y estas curiosidades sobre el vampirismo. Así nos despedimos hoy, darles a ustedes también las gracias por habernos acompañado un día más. Ahora se quedan con la videoteca y ya saben, cuídense y disfruten con seguridad de la tarde. Hasta mañana.